Panolti no ikniwan, namechtlajpaloa ika miek mawisotl, panintonali uan panintekiyotl makuili tekiyotl inuan naualtzin. Hola hermanitos, los saludo el día de hoy compartiéndoles este trabajo de las prácticas nahuálicas, el número 5, referente a la secuencia de 13 ejercicios nahuálicos, ¿no? Entonces el día de hoy les vamos a compartir el ejercicio nahuálico número 5, ¿verdad? Este ejercicio nahuálico número 5 lo titulamos nosotros Nahualteo Machtilistli Macuili, práctica nahuálica número 5. Y el título de esta práctica, de esta ensoñación, se llama Pahtecatlaconextli Teo Manohuilistli, ¿sí? Que la interpretación sería la ceniza medicinal de protección. Vamos a elaborar un tipo de protección en el cual nosotros trabajaremos, empoderaremos esta labor que nos toca, ¿no? Bueno, de antemano para esta práctica nos vamos a lo siguiente. Dependiendo del día, por ejemplo, esto es para el día Macuili Coscacuauf, 5 Águila de Collar, con su regente Itzpapalot. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a trabajar, lo que nosotros vamos a realizar aquí es precisamente ese trabajo de cómo la finalidad de la ensoñación es buscar nuestro animalito de poder. Lo más recomendable que tenemos a la mano sería pues el ocelos, ¿no? La máscara de ocelos. Pero también podemos llamar a nuestro animalito de poder, puede ser el águila, el águila de, el águila de collar, pero también la mariposa de obsidiana, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a trabajar y si no, pues el tecolotito, ¿no? Bien, entonces nos dice, para la elaboración de la medicina, para la práctica nahuálica, que se llama Pahtecatlaconextli, Teomanohuilistli, la ceniza medicinal de protección. En alguna clase yo les hablaba precisamente que siempre de los siempre debemos de protegernos. Y para hacer esta protección debe de emanar, debe de salir de nosotros todo esto, esta medicina. El primer elemento, un mechoncito de cabello, ¿no? Un mechón de cabello. ¿Qué tanto? 13 cabellos o más. Mínimo 13. 4 gotas de sangre. Estos 4 gotas de sangre vamos a obtenerlos del fueguito, del aire, de la tierra y del agua. Estos de en medio no los utilizaremos. Nada más estos 4. ¿De qué mano? De la mano izquierda. Usar leña de ocote y carrizo. Vamos a quemar carrizo y ocote. Las cenicitas que queden de estas dos leñas lo vamos a utilizar para mezclar nuestra medicina de protección. 33 mililitros de orina de cada uno de nosotros para mezclar esta protección. Una de las manos del poder del fuego y agua, además del nahual y el tonal. Vamos a unir esto, ¿sí? Estos, miren, así. Cuando nosotros lo empoderemos, tenemos que formar esto, ¿sí?
Vamos a empoderar esta medicinita, vamos a dar nuestra plegaria, pero nuestra plegaria personal, ¿sí? Piedras blancas de río, deben de ser 13 piedras blancas de río. ¿Por qué? Porque estas piedritas han sido forjados por Chalchihuitlicue, están empoderados por la vueltita Chalchihuitlicue y recuerden que pues el poder de Chalchihuitlicue está presente en nuestras prácticas. Polvo de tus guaraches u zapatos, ¿no? Voy a agarrar mi guarachito, voy a agarrar mis zapatos, los sacudo en un papel, el otro también, los dos zapatitos, y ese polvito lo voy a guardar, ¿no? ¿Por qué? Porque justo lo que les decía en una clase, para atrapar la energía de alguien y dominarlo, ¿te fijas dónde se para? Barres y aguardas ese polvo. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos este trabajo, pues lo que estamos haciendo es esta protección a través de este polvo, ya sea de tus guaraches o tus zapatos, para que nadie más pues lo quiera hacer, ¿no? Tabaco. De preferencia, cultivar, sembrar nuestro tabaquito, cuidándolo. Sí podemos utilizar el tabaco comercial, sí, pero el tabaquito es un abuelito sagrado. Por lo tanto, necesitamos nosotros cultivarlo. Se puede cultivar en una macetita, eso no hay tanto problema, ¿sí? El epazote seco, vamos a cortar 4 ramitas de epazote, los dejamos secar al sol. Después de que ya se secaron, los hacemos polvito, los machacamos y ya lo utilizamos. Un hueso de coyote, ¿no? Para molerlo. Este huesito lo vamos a machacar muy bien. Carne de serpiente también, hay que machacarlo muy bien. Después de que ya tenemos todos estos elementos, los unimos en una mezcladora, en un molcajetito, y lo mezclamos junto con los 33 mililitros de orina. Hacemos una masa, lo secamos, cortamos una hoja de hierba santa o de una hoja de plátano, encima lo ponemos y lo secamos al sol. Ya que esté bien seco, lo machacamos, ¿verdad? Y lo podemos aguardar en un frasquito, a lo mejor de este tamaño, un frasquito, y después le agregamos ese polvito a este agua de colonia, por ejemplo, ¿no? Cada vez que vamos a hacer nuestra práctica, nos protegemos y empezamos a trabajar. Todo este medicinita es de protección. Hay otra medicina que podemos preparar para realizar otras ceremonias. Sí, sí. Entonces, esta es la tarea de la ensoñación. En el proceso de empoderar las cenizas, lo utilizaremos para la trecena, en este caso para la trecena de Secoatl, ¿sí? Terminando esta trecena de Semalinali, vamos a empezar con la trecena de Secoatl. ¿Vamos a seguir con las prácticas así a las 4 de la mañana? No. ¿Por qué? Porque justamente ya solamente les mandaría, por ejemplo, la primera práctica nahuálica, el día de Secoatl. El día de hoy, recuerden, ponen su nombre, ponen un espejito de obsidiana y a ensoñar, ¿no? Así, en un pequeño video de 5 minutos les explico todo y órale, a ensoñar. ¿Va a ser en la madrugada? No, en la noche antes de dormir hacemos la ensoñación con calma y vamos haciendo un registro de estas ensoñaciones. Elaborar la bolsita de piel de ocelote, venado o coyote.
Vamos a elaborar una bolsita con esta piel de coyote o de ocelote por el poder que representa, por el poder que tienen. Pero igual alguien de ustedes puede decir, no, pues yo lo puedo hacer con la piel que yo encuentre. Adelante. Pero sí hay que hacerlo, hay que tenerlo presente. Vamos a escribir una plegaria nahual personal para empoderarlo. Cada uno de nosotros va a escribir una plegaria. ¿Cuál es? Debe de llevar estos tres elementos. Agradece por todo lo que se te da y lo que no se te da. Pide, pide sabiduría, pide conexión, pide entendimiento, transformación, pide fuerza de voluntad, ¿verdad? Todo eso lo vamos a pedir nosotros en nuestro caminar, en el caminar de nuestro sendero. Escribir una plegaria, lo vamos a escribir nosotros. Mantener por 13 días las cenizas. ¿Ja? En la trecena de Secoat lo vamos a poner este polvito de cenizas en nuestro altarcito, ¿verdad? Lo vamos a ir empoderando. ¿Qué tan abundante o qué tanto de cantidad podemos hacer? Pues va a depender de nuestras posibilidades. Queremos hacer un buen, casi lo de 1 kilo de este polvito, porque lo seguiremos utilizando en las siguientes prácticas. ¿Serán las mismas prácticas que estaremos haciendo durante todo este año uno conejo? Sí, todo este año uno conejo. Estas serán las únicas prácticas. En el siguiente año, 2 carrizo, vamos a hacer otras prácticas nahuálicas diferentes a estos. En el año Yeyitecpat, 3 cuchillos de pedernal, pues vamos a ver otros 3 ejercicios. En el año Nahui Cali, 4 casa, igual vamos a obtener o vamos a realizar otros 13 ejercicios. Entonces, al terminar este pequeño ciclo, este pequeño atado de 4 años, ya debemos de saber realizar 52 prácticas nahuálicas. Y esto es apenas la introducción a esta filosofía. Pero aquí lo más importante es que nosotros vayamos realizando los ejercicios, porque si solamente nos quedamos ahí de que, sí, qué bonito ejercicio, sí, pero me da miedo realizarlo, ¿no? Entonces, necesitamos realizarlo, hermanitos, ¿sí? Seleccionar el aliado para este ciclo de trabajo. Un aliado. ¿Quién puede ser nuestro aliado? ¿Algún ancestro? Puede ser. ¿Algún abuelo que creamos que nos puede guiar? Sí. Pero también está el otro aliado, un nahualito, un animalito, como el ocelote, como el coyote, o como todos ya sabemos nuestro tonal, podemos utilizar el señor de la noche con su acompañante, que sería su nahualito. Ocelote o tecolote, ¿qué es lo que podemos nosotros utilizar? Agregar 13 pizcas de cenizas sagradas. Sí, vamos a agregarle 13 pizcas para empezar a trabajar, para empezar a trabajar nuestro trabajo. Seleccionar el animal sagrado a empoderar en nuestro cuerpo. Lo que les decía. En mi caso, pues es el ocelotito y el tecolote. Busca en las estrellas dicho animal, ¿no? En el universo. Pero como esto estamos en un día Macuilicos Cacuautli Itzpapalot, vamos a utilizar a Itzpapalot, Acuautli, Tecolot o Ocelot.
de estos cuatro podemos trabajar con él. Seleccionar el amuleto del animal a empoderar. Pues debemos de tener un amuletito. En mi caso, yo siempre utilizo los de Tecolotl. Este es un bolígrafo, ¿no? Por acá tenemos nosotros, si todavía está. No, no está. Una libretita con pasta. No, no está. Una libretita con pasta de tecolotito. Porque para mí es mi emblema. O si no, pues es ocelotito. ¿No? Entonces, todo es importante tener esa identidad, ese Ishli. Yolot, ese amor a esa identidad. ¿Sí? Me tengo que visualizar en el ensueño que voy al lado de ese animalito de poder. O dentro de mí, yo caminando con él. O dentro de él. ¿No? Entonces, ese es el ensueño. Y recuerden siempre, vamos a ensoñar, hacemos las 7 respiraciones con la boca, ¿sí? Y a dormir, a ensoñar. Esta es la práctica. Y vamos a ensoñar con Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, que viaja al Mictlampa, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos al ensueño, vamos a trabajar con esto y así ir desarrollando este trabajo. Temuitasque.